En el camino a la nueva ciudad, vi todo con atención casi obsesiva, manteniendo cada detalle en mi memoria para contar todo esa noche, detalles para obtener detalles. Cada región pasamos, cada plantación, cada ave, cada brisa en el aire, hasta el sendero de la rueda en el camino, todo podría convertirse en la historia. Cualquier cosa podría decir, cualquier cosa tenía voz. Fue entonces cuando escuché una voz de la cabaña del camión: vamos, Batty, vi tu ropa de trabajo. Casi vendremos. Durante algún tiempo, el señor Honide había acordado acompañar a la señora Taina en sus viajes, y la felicidad que sentí en ese momento era indescriptible. Su voz, diciendo que volvería antes de que terminara su propio viaje, resonó en mis oídos. Era un hombre que viajaba mucho, y yo estaba solo en casa a su regreso. Creo que la insistencia tuvo un efecto mágico, había solicitado tanta intensidad, especialmente desde el verano pasado, que permitiría a mi empresa. Todos sabían que yo era un narrador talentoso, pero eso no fue fácil en absoluto. Fue aún más difícil cuando estaba en medio de una multitud o cuando la lógica ocupaba demasiado la mente. Pero para alguien como yo, la creación de historias era natural. La mente teje tramas, personajes y nuevos eventos, y estos son los momentos más hermosos, cuando organizamos todo dentro de nuestras cabezas. La realidad, por supuesto, debe ser vivida, pero la imaginación tiene un sabor especial, como el hilo que las niñas giran con destreza, o como el temblor ligero de una penalización de pájaros que vuela por primera vez. Mi nombre es Mohamed Keiri, y este es el programa El Narrador. Desafortunadamente, esta vez, no será solo escuchar, también deberá prestar atención a la pantalla. Esta edición será diferente, ya que tendrá más de un narrador. Cualquiera que hable aparecerá iluminado en la pantalla, mientras que los demás estarán en la oscuridad, como lo ves ahora. Además, se mostrará el nombre de cada personaje para saber quién está contando la historia. No todos los que hablen serán iluminados, solo se resaltará el narrador del momento, y los otros permanecerán en la divinidad. Esto puede causar cierta confusión, pero puse un pitido para indicar cuando cambia el narrador. Al escucharlo, mire la pantalla para identificar de quién está hablando. Fui directamente a la introducción porque muchos esperaban ansiosamente esta historia. He escrito varios otros antes, y creo que desde la primera rana en la oración de la mañana, todos reconocieron mi estilo. Hoy llega una parte, y el próximo jueves se publicará el segundo y último. Sé que algunos dirán que sería mejor escuchar todo a la vez, pero créanme, es imposible absorber tantos eventos a la vez. Necesitaba ser dividido. El título es extraño, los eventos son extraños e incluso los personajes son inusuales. Nada que hemos visto antes. Pido disculpas por la larga presentación, pero es lo menos que puedo contar sobre una historia como esta. Las situaciones son peculiares, los personajes son aún más y sus nombres, por lo que son los más inusuales. No quiero extender mucho, porque enfrentamos una narrativa compleja que requiere concentración. Rápidamente, vestí mi ropa, un vestido blanco, ancho, bordado con mariposas. Me peiné el cabello, hice 2 trenzas, puse mis lentes y aquí, la versión más hermosa de Batty. Poco después, el camión comenzó a reducir la velocidad y me preparé para bajar. Era la primera vez que me enfrentaría a una multitud. El tío Bendari me había dicho mucho sobre ese lugar. Aunque pequeño, era hermoso, y su gente, amable. Solía decirnos que sus días más felices estaban allí, que nunca había sentido tanta paz como en esos días. A pesar de que su última visita había sido hace mucho tiempo, el anhelo lo consumió, y pensó mucho en decidir. Cuando estuvo de acuerdo y dejó de viajar de un lugar a otro, elegiría esa ciudad para vivir y morir. Tenía curiosidad por conocer a esas personas, escuchar sus historias y descubrir los más mínimos detalles de ese lugar que el tío Bendari amaba tanto y donde quería pasar sus últimos días. El camión se detuvo, respiró hondo y bajó en una gran área abierta, rodeada de 6 palmeras, 3 a cada lado. Cuando mis pies tocaron el piso, sentí que el calor intenso cruzó las sandalias. La tierra era de una arcilla agrietada, mezclada con arena, cubierta por una sustancia blanca, como la espuma o la espuma marina. Miré a mi alrededor. Ole estaba muy por encima de nosotros, y el aire estaba amortiguado. Me di vuelta y vi al tío Bendari y la señora Taina. Su rostro era diferente, me di cuenta en su mirada que la ciudad que esperaba tanto ya no era la misma. El tiempo la había pasado por ella, ya que ella atraviesa todo.
Señaló a un hombre llamado Joda y dijo, comienza a configurar el escenario y configurar las tiendas. Vi las carpas que se erigían. Ese era el momento en que esperaba todo el verano desde que la señora Taina llegó por primera vez a nuestra tierra. Me imaginé a mi lado, en el escenario, contando historias mientras el público aplaudía. Miré al tío Bendari y lo vi sentarse, distraído, como si estuviera perdido en los pensamientos. Me acerqué y me senté a tu lado. ¿Qué es, hombre? Yo pregunté. Nada, Bati. Solo extraño la última vez que estuve aquí. Sé cómo es, tío. Esta tierra parece una isla en verano y primavera, pero cuando se acerca el otoño y el invierno, las aguas del mar se elevan y la convierten en una isla real, rodeadas en todas partes. Estuvo en silencio por un momento, luego dijo. ¿Qué tal si damos un paseo por la ciudad? Necesitas conocerla. Estaba emocionado, pero primero le pedí que fuera a la señora Taina para pedir permiso, ya que ella era mi responsable antes del tío Jonide. Corrí hacia la parte trasera del camión, sabiendo que estaba cambiando de ropa antes de descansar. Esperaba que todavía estuviera despierto. Menos de un segundo después de tocar, ella abrió la puerta. ¿Puedo dar un paseo rápido con el tío Bendari para conocer la ciudad? Pregunté, ya prediciendo tu respuesta. Dios mío, Bati, tengo miedo hasta la muerte y me preocupa. Eres una responsabilidad en mi espalda. Si no fuera que suplicaran tanto e incluso besara el piso para convencer a su tío, nunca le habría traído. Ella suspiró. Puedes irte, pero no tomes mucho tiempo. Y dile a Bendari que es suficiente para andanzas, ya eres grande para estas cosas. Me fui casi saltando de alegría y transmití el mensaje al tío. Él sonrió y comenzamos a caminar. Bati, ¿puedes hacer algo para atraer gente al programa mañana? Preguntó. Pensé un poco y respondí. No lo sé, pero puedo intentarlo. Comencé a acercarme a los niños. Para una chica con hermosas trenzas, te dije. Tus trenzas son hermosas, pero conozco a una chica llamada Bella que tiene trenzas aún más largas y brillantes que arrastran el piso. Ven mañana, en Palmeiras Square, que te presento. Para otros, hablé sobre abufadas y el tío Zagloul y sus historias. Estaba tratando de despertar su curiosidad de venir al día siguiente. Incluso los adultos me sonrieron. El tío Bendari y yo nos separamos, emparejándonos en un punto antes del atardecer. Seguí mi camino, deteniéndome para hablar con los niños, contando historias que los hicieron reír y prometieron que volverían al día siguiente. Caminé tanto que llegué a un lugar donde no había más casas. Decidí volver al punto combinado, pero el sol ya estaba empezando a ponerlo. No sabía cómo estaban las calles por la noche y de repente me di cuenta de que la oscuridad cayó más rápido de lo habitual. Apresuré el paso, luego comencé a correr, pero la distancia pareció aumentar. Las referencias que había memorizado desaparecieron de mi mente. Me detuve, miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba perdido. La pequeña luz que queda en el balcón de una casa mostraba el sol con una velocidad anormal. Luego supe que se acercaba una tormenta. Vi una figura extraña, que no parecía ser esas tierras, paradas como desorientadas. Llevaba una túnica y parecía demasiado preocupada para notar mi presencia. No pude dejarla en paz, pero tampoco pude volver. Regresé a mi cabaña, abrí la jaula de Suda, mi pájaro, que voló y aterrizó sobre mi hombro. La miré, tomé la punta de mi chal entre mis dedos y le acaricié el pico, como si pudiera tranquilizarme. Para que recuerdes mi olor. Sabes que es difícil para cualquiera entrar en nuestras tierras y salir de sí mismos ilesos, especialmente a través de la región de los visitantes antes de que la tormenta se levante. No vuelvas, dejé volar a Suda, si pudiera regresar antes de la tormenta, sería feliz, pero si no volviera, la vida de una persona era más importante. Esperé tu regreso con ansiedad, queriendo tener noticias de esa chica, pero ella no regresó. Poco a poco, la tormenta se intensificó. Me levanté y tomé el frasco que estaba en la esquina de la cabina. Sostuve la olla de luz y vertió su contenido sobre la arena dentro del frasco. Comencé a pasar arena con mis manos a través de mi cuerpo y mi ropa, teniendo cuidado de no dejar ningún trozo de piel descubierto. Cuando terminé, abrí la puerta de la cabaña que di a la playa. Bajé cuidadosamente junto a las rocas, saltando de una piedra a otra hasta que llegó a la torre abandonada.
subí sus pasos uno por uno hasta que llegó a la sala de los faros. Busqué una esquina oculta y me senté a esperar a que llegaran los barcos piratas. Tenía la fuerte sensación de que esta vez funcionaría, lo más importante es que no olerían mi olor. Esperé mucho, pero la tormenta solo aumentó, y no apareció ningún barco. El mar comenzó a vencerme violentamente, un sentimiento que nunca antes había experimentado. El mar parecía arrojarme recuerdos que no quería revivir. Sentado allí, recordé días que pasaron y otros que quería nunca habían llegado. De repente escuché un ruido fuerte, fueron las olas que se rompieron duras. En el horizonte, vi una luz gigante, más grande que cualquier cosa que haya visto, se acercaba a un barco. Era enorme, con llamas de longitud y ancho, cada parte iluminada con una velocidad aterradora. El barco atracó en la costa, y los piratas comenzaron a caer. Las olas parecían roquear con ellos, levantando cada vez más. Me levanté y miré el barco más cercano, había una red justo enfrente de la ventana de la cabina de la torre. Traté de bajar de la ventana de la torre a la red del barco, donde me escondía en cualquier lugar siempre que nadie me viera. Seguí intentándolo, mientras las olas subían cada vez más, hasta que de repente el agua comenzó a entrar con fuerza en las ventanas de la cabina. Antes de darse cuenta, estaba flotando en la superficie del agua, incapaz de respirar. Fue entonces cuando escuché su grito, fue Norus, que estaba a mi lado en el suelo. De repente voló y aterrizó sobre mi hombro. Luego voló frente a mí, como si quisiera seguirlo. Comencé a correr tras él y su velocidad aumentó. Mientras corría, noté que todo a mi alrededor estaba encendido. Miré a un lado y vi que el mar emitía una luz intensa, como si fuera el amanecer iluminando la ciudad. Seguí corriendo después de Norus cuando el viento se volvió más fuerte. Apenas podía volar correctamente, por lo que comenzamos a caminar entre las casas, donde el viento era menos intenso. Todas las personas estaban dentro de sus hogares, no había nadie en las calles. Seguí a Norus hasta que llegó a la Plaza Palmeiras, pero no había nadie allí, ni los autos ni la mujer que vendía harina, ni siquiera el viejo Bendari. Me detuve por un momento, sin saber a dónde ir. El viento era muy fuerte, y Norus aterrizó sobre mi hombro, como si dijera que no podía volar más. Extendí la mano y lo sostuve entre mis palmas, era tan dócil, como acostumbrado al toque humano. Lo alejé de mí y comencé a moverse con fuerza a través del viento, mientras que las palmeras parecían colapsar y todo estaba temblando. Continué de la misma manera que Norus iba, con el miedo a erosionar mi corazón. Necesitaba encontrar a alguien en la calle para guiarme o explicar lo que estaba pasando. Pensé en lo valiente que era, como ciertamente no me abandonarían, pero el viento levantó el polvo del piso, y el mar, que una vez iluminó la ciudad, ahora estaba cubierto por una espesa niebla. Apenas viendo su propia mano por delante. Mientras caminaba, con lágrimas goteando sobre la cara, vi una luz a pocos metros de distancia. Era el viejo Bendari, sosteniendo un frasco con agua ligera, llamándome, Batul. Batul. Estoy aquí. Corrí hacia él, y tan pronto como me vio, sostuvo mi brazo y dijo, ¿dónde estabas? Una tormenta está a punto de comenzar. Vamos, rápido, no hay tiempo. Corrimos juntos, con Norus en mis manos, incluso una gran puerta de hierro. Lo cerró detrás de nosotros, arrojó el agua al piso y corrió hacia una gran casa vieja. Llamamos a la puerta y un joven extraño nos abrió. Entramos y él cerró detrás de nosotros. Tan pronto como se cerró la puerta, Old Bendari se sentó en el piso. Me arrodillé a su lado, encogido y temblando. La mujer que vendía harina trajo una pesada manta y lo puso sobre mí para calentarme. Esperaba que ella me asegurara con algunas palabras, pero ella simplemente pasó su mano sobre mi cabeza y me dejó allí. Miré a Norus en mis manos y me acerqué a mí, pero una mano se extendió y lo tomó suavemente. Era el viejo Bendari, y le sostuvo a Norus, abrió su ala y reveló una pluma azul con extraños hilos de plata. Escuché su voz murmurando, «Suda, Suda». Norus saltó del hombro de Bendari y regresó al mío. Fue entonces cuando el anciano sonrió y dijo, «Estás aquí ahora para un milagro del mar. Si hubiera tardado más, estaría muerto». Fue Bela quien nos salvó y nos dio la bienvenida en su casa. Escuché la voz del joven que nos abrió la puerta, la casa de la dama siempre está abierta a cualquiera en cualquier momento. ¿Lo conocía? Lo amaba, tío,
me encantó desde el día del concurso de botes. Recordé como si fuera ayer, antes del anuncio de la competencia. Había decidido, ese año participaría. Y no solo participaría, ganaría. Entrené todos los días, preparando mi bote, mientras él, demasiado seguro, sabía que ganaría de todos modos. Lo puse como mi objetivo. Incluso cuando dijeron que las chicas no podían competir, las desafié a todas, diciendo que ganaría. No quieren chicas porque tienen miedo de perderlas. Recuerdo los ojos que recibí mientras viajaba en mi bote, hubo sorpresa, desafío y desdén. Pero solo tenía ojos para él. No era nadie, era la hija del mayor comerciante de la ciudad. Desde la infancia, los comerciantes reservaron lugares para sus hijos, y mi padre se negó a dejarme participar. Pero insistí. El día de la carrera, solo pensé en una cosa, si alguien ganara, ese era yo. Los dejé a todos atrás, incluso Miss Lee, el arrogante, que siempre era superior. Corrimos hacia la Isla Dorada y regresamos desde allí. Era la primera vez que vi la Isla de Oro, pero todos los hombres en mi tierra lo habían sabido. Entrenamos con la advertencia de que nadie debería llegar solo allí. Durante la carrera, estaba por delante de él por poco. Entre mi deseo de ganar y mis pensamientos sobre él, me detuve en medio del mar. No dejaré que pierda. No dejaré que un hombre como él sea humillado por una niña. Me miró con extrañeza mientras permanecía de pie en medio de las aguas. Continuó y llegó a la isla, tomó el coco dorado de la canasta y regresó. Regresé tras él. Cuando llegamos a la playa, entregamos el coco y no celebramos como lo hacía todos los años. En cuanto a mí, al subir a la playa, todos me miraron con desdén. Escuché a las mujeres murmurando, la niña se volvió loca. ¿Pensó que podría vencer a Hesley? Miss Lee es el orgullo de los jóvenes. Y era cierto, él era su orgullo. Pero también fui el orgullo de las chicas. Agarré mi bote y regresé a casa. ¿Sabes que mi padre construyó nuestra casa junto al mar? Era el más grande y hermoso de la ciudad. Había una habitación que daba directamente al mar, la antigua habitación de invitados, con una amplia puerta que se abrió a las aguas. Entre la puerta y el mar, solo había unas pocas piedras grandes. Mi madre había colgado una tela blanca ligera y transparente que permitía ver el mar desde adentro, pero hacía imposible que alguien afuera viera el interior. Mi padre trajo esa tela en uno de sus viajes, especialmente a esa puerta, para que las mujeres de la familia pudieran sentarse junto al mar sin ser vistas por los pescadores que regresaron con sus capturas. Ese era mi lugar favorito en la casa. Ese día, después de la carrera, fui allí, abrí la tela de la puerta y la dejé abierta. Sintió dos llamas en su corazón y quería que el mar del mar las borrara. Apoyé mi cabeza en la pared detrás de mí, dejando que el viento me golpeara la cara mientras pensaba en cómo estaba frente a la gente, mi honor herido por él, cómo sacrificé mi cabeza para que él mantuviera la cabeza en alto. Pero cuanto más pensaba en cómo se sentiría si hubiera ganado, más me preguntaría, ¿qué hiciste, loco? Ni siquiera me miró después de que regresamos. Caminó por la playa con arrogancia, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué más podría hacer? No me postularía tras él. Era libre, y yo estaría donde estaba. Fue entonces cuando, al borde de mi vista, vi a alguien desde el mar, nadando. Llegó a la playa, se puso la ropa que fueron arrojadas a las piedras y comenzó a saltar de una roca a otra, acercándose a mí. Me enderecé en la posición sentada y lo vi mejor, era realmente para mí que él vendría. Cuando se acercó lo suficientemente cerca para que la puerta del dormitorio nos separe, reconocí a uno de los amigos de Miss Lee. Saltó y se sentó en la puerta, sacudiendo la pierna. «No sabes cómo controlarse, ¿eh?», dijo con voz difícil. «¿Qué es? ¿Lando?», dije, sin comprender. «Tu voz me llena de asco», dijo. Se cruzó con los brazos y liberó una risa seca, como si mi confusión fuera lo más ridículo del mundo. Su voz se rascó las orejas, pero las palabras que vinieron a continuación fueron peores que el tono. «Te escuché anoche. Y la forma en que fue hoy, fue para lastimar los ojos. Vine aquí solo para salvarte lo peor, ya, Ainos». Sus ojos brillaban con un desprecio que congelaba mis venas. «Tus fosas nasales, que una vez olieron el cielo, ahora solo olfatea la tierra».
La voz desapareció en un susurro cuando agregó: «Él he dejarlo ganar. Pero él ni siquiera se da cuenta de que existes». Lo miré con una expresión dura, como si mi mirada pudiera quemar la insolencia de esos labios. Me levanté de un salto, salí de la habitación y grité a que mi madre cerrara la puerta del mar, ni siquiera sabía cómo localizarla. No cambié otra palabra con él, no le di la espalda, simplemente corrí hacia mi habitación. Dentro, me caí. Lloré de ira, mi corazón, mi dignidad que se estaba rindiendo por un hombre, lo que sea. Una mujer, cuando está libre, incluso las corrientes del amor pueden doler, pensé. Si él realmente no la amaba, cada bucle que temería con él solo apretaría sus alas. ¿Cómo volar si él no entiende que ella necesita regresar al cielo? Solo si él dejaba su luz, solo si él era su ala. Pero eso solo sucedería si él fuera su amor. El joven extraño, sabe él, nos alojó en su casa, o, como llamó, la casa de la locura. Era un edificio esquelético de 3 historias, como si hubiera sido construido rápidamente sin fundamentos. Nos quedamos en el segundo piso, temeroso de que el agua de mar invadiera la planta baja. Nos ofreció comida, extendamos nuestras mantas en el piso para dormir, pero evité preguntarle por qué estaba allí si ese no era su hogar. Este lugar cierra durante 7 días durante la cosecha, explicó, sabe él, como si leyera mis pensamientos. No se abre a los visitantes. Solo al amanecer en el 8º día vuelven a abrir las puertas. Nadie sabía con certeza cuándo eran los días de la cosecha. En el pasado, nuestros antepasados conocían los signos de las tormentas y las mareas de traición del mar, pero este conocimiento se perdió. Ahora, cuando llegaron, la gente se encerró en casa, rezando para que la furia no se llevara a sus hijos. Estábamos en silencio después de la explicación. Cada uno de nosotros masticó sus propias dudas, pero no era hora de hacerlas. Pasé horas allí, sentado, perdido en pensamientos que parecían más un sueño que el recuerdo. Hasta que un movimiento en mi periferia me parpadeó, la gaviota estaba en mi hombro, como si fuera un pedazo de sable que quedó atrás. Se movió por la casa, subiendo y bajando las escaleras, bloqueando cada puerta con un ruido que resonó como una advertencia. El viento y el mar aullaban afuera, un sonido que se estremeció por la columna vertebral. Me levanté y comencé a caminar por el piso donde estábamos. La gaviota voló a mi lado hasta que me detuve antes de una pequeña escalera de madera. Extendí la mano y tomé una botella de agua ligera, la misma que luego encontró que era responsable de la luz de la noche, así como del brillo del mar, lleno de algas bioluminiscentes. Estaba al borde del primer paso, vacilante. La madera aumenta como si fuera a colapsar en cualquier momento. Subí lentamente, con el corazón en la garganta, hasta que él alcanza las escaleras. Allí, encontré una puerta tan pequeña que tuve que doblar para pasar. Por otro lado, la gaviota intentó volar, pero me perdí en lo que vi, no era solo otro piso. Era una cúpula de vidrio gigante, abierta al cielo. De pie allí, vi toda la ciudad a mis pies, las casas, el mar, el horizonte. El cielo estaba vacío, sin una sola estrella. No tenía idea de qué hora era. Fue entonces cuando escuché la voz de Sabeel de abajo, llamándome. «Betul. ¿Dónde estás?» «Aquí». Le grité. «Arriba». «¿Dónde?» «En la cumbre». Su voz se rompió. «Baja ahora». «Rápido». Traté de moverme, pero el miedo me paralizó. La puerta en la que había entrado parecía haberse reducido, como si su propio aire la estuviera comprimiendo. Empujé, forzado, pero no sirve de nada. «Sabes, no puedo salir». Mi voz estaba temblando. «No sé cómo». «No te muevas». Él gritó, desesperado. Líe boca abajo y arrastre. «Rápido». «Esta puerta se cierra solo por la noche y no se abre hasta el amanecer». Me traje. Panic se hizo cargo de mí cuando explicó que. Y no salí a tiempo, estaría atascado hasta que salga el sol. Pero mi cuerpo no respondió. Escuché que sabes subir las escaleras hasta los tropiezos, tu voz cada vez más fuerte y urgente. «Por favor, Betul, falda. Salga ahora». «No puedo». Lloré. Y luego, con una grieta seca, la puerta cerrada. Por otro lado,
sabes que todavía gritó. Cierra los ojos. No mires nada, sin importar qué escuchar. Espera la luz del sol. Sus escaleras bajaron las escaleras como una oración. Me encogí en una esquina, abrazando las rodillas mientras el viento aullaba afuera. Poco después, una tormenta parece haberse derribado en la casa. El ruido era ensordecedor, como si el mundo estuviera siendo desgarrado. Un extraño entumecimiento comenzó a hormiguear en mi cuello. Cuando llegó el amanecer, se filtró una luz débil a través de la cumbre. Abrí los ojos con dificultad, como si mi cabeza pesara toneladas. El piso estaba mojado, pero no sabía de dónde venía el agua. Me arrastré a la puerta, y al tocarla, ella abrió sola. Una risa de alivio me escapó de los labios cuando me arrastré, mareado. Subí las escaleras y encontré que todos todavía dormían, como si el tiempo no hubiera pasado. Nadie se había despertado. Esperé, mirándolos, pero nadie se movió. Me acerqué a Ambandarari e intenté despertarlo, pero fue inútil. Sabeel había desaparecido. Pasaron 2 días. Por la noche, la ciudad estaba extrañamente en silencio, como si todos estuvieran conteniendo su aliento. Durante el día, la gente se movió con un miedo palpable, y antes del atardecer, las calles se vaciaron por completo. Vi todo por la ventana, sintiendo que se acercaba algo terrible. En la tercera noche, escuché el ruido de la puerta principal. Sabat entró, subió las escaleras y, cuando me vio sentado en el piso, junto a otros que todavía estaban inactivos, tragaban con fuerza. Betul. Su voz falló. ¿Estás bien? Lo miré sin responder. Se acercó, evitando enfrentar los cuerpos inamovibles a nuestro alrededor. Me desperté temprano hoy, ¿eh? Intentó forzar un tono ligero. ¿Cómo te bajaste antes del amanecer? Entendí entonces, para él, solo un día había pasado. Me quedé atrapado allí, dije, seco. Se quedó. ¿Sal de la noche? Su voz tembló. Podría haber muerto. Anoche no hubo un ataque de Krasna, pero mañana, hizo una pausa. Mañana esta ciudad se pondrá al revés. ¿Qué es un ataque de Krasna? Explicaré. Suspiró. Lo importante ahora es que comes. ¿Tienes hambre? Sacudí mi cabeza. No tenía apetito, pero él insistió. Preparó 2 platos grandes, uno para él, y Ambandarari, y extendió la comida sobre un paño en el piso. Comemos todos juntos, dijo. Me acerqué primero, sentado en la punta de la tela. Até una punta de mi toalla sobre mi ropa y fingí lastimarme el vientre. Cuando pongo mi mano sobre mi estómago, sabes que me miró con cuidado. De repente me levanté rápido, como si la toalla se rizara mi ropa y dejó caer toda la comida en el piso. Lo siento, exclamé, con un tono de inocencia forzada. La toalla engañada. Me miró sospechosamente mientras corría hacia el baño. Cuando regresé, todos todavía estaban en sus esquinas, inamovibles, como si hubieran sido vaciados de la vida. Sabeel ya no estaba allí. Bajé a la planta baja. No había nada más que algunas ventanas cubiertas y una habitación a la derecha, de donde vino una luz suave. Entré sin golpear. Era un espacio vacío, con una puerta de vidrio que daba al mar, cubierta por una cortina desgastada. Una vez blanca, ahora amarillenta. No había bloqueo. Lo empujé y una brisa salada invadió mis pulmones, como si el aire en sí quisiera llevarme. Estaba allí, equilibrado en el borde, sintiendo una extraña familiaridad, como si ese lugar siempre hubiera sido mío. Pero tenía razón, era peligroso. Un paso falso, un empujón, y yo caería en las rocas debajo. Cerré la puerta lentamente, como si también cerrara la tentación de saltar. La vieja Stara descendió las escaleras lentamente, su voz ronca cortando el silencio como una cuchilla oxidada. Hay algo extraño para ti, niña. Su dedo de hueso me señaló, sus estrechos ojos brillaban con una curiosidad que bordeaba el miedo. La cumbre solo abre para aquellos que llevan algo diferente. Y tienes verde durante 3 días seguidos. Sacudió la cabeza, como si intentara organizar pensamientos que escaparon como arena entre sus dedos. Se despertó demasiado temprano del sedante. Norte.
Me trago de este estado muy rápido, a menos que haya diluido sangre en las aguas del mar de la luz. Mi corazón se inclinó. ¿Mar de luz? El nombre sonaba como un eco de algo que debería saber, pero se perdió en los suaves de mi memoria. ¿Cuál es el secreto que escondes, Batul? Su voz bajó, casi un susurro. ¿Por qué te alejas de mis preguntas? Prometí decirlo, pero con una condición. No pienses que esta historia es como las que las palomas susurra allí. Señalé el techo, donde los pájaros torcían en un coro desordenado. Comieron lo suficiente como para dormir hasta el quinto amanecer. Un grito afilado cortó el aire. Era la gaviota, aterrizando en mi hombro como un viejo conocido. Stara la observó sospechosamente. Te dejé arriba. Mi voz estaba temblando ligeramente. ¿Por qué me diste la bienvenida aquí? Sus labios se inclinaron en algo entre una sonrisa y una mueca. Entonces no mueres. Se cruzó con los brazos, sus tensos músculos debajo de la piel arrugada. No por amabilidad, niña. Hay 2 noches aquí, y no pasó nada extraño. No hay ataques piratas, a pesar del cielo nublado y el mar enojado. Anoche, las olas golpearon a Fury, pero no se jugó a nadie. Hoy, la marea está tranquila, el cielo todavía está cubierto, y los botes de Carrassin no se han atrevido a acercarse. ¿Carrassin? Repetí, sintiendo que el nombre arde en la lengua. Piratas. Tu voz estaba seca. No perdonan, no distinguen. Si estás en la cumbre, es porque has cometido un pecado. Y los pecadores son cosechados. Me miró fijamente, sus ojos como 2 brasas borradas. Pero contigo, no pasó nada. Esto es lo que me intriga. ¿Y si no tengo pecado? Desafié, aunque sabía que mentía. Stara se rió, un sonido difícil como la grava. A los piratas no les importan los inocentes. Si estás aquí, es porque hay algo en ti que deberían desear. Un violento golpe en la puerta de vidrio que le dio el mar nos hizo saltar. No era el viento. Era algo, o alguien, que quería entrar. Antes de que pudiéramos reaccionar, la voz del viejo Bandari resonaba detrás de nosotros, cargada con urgencia. Te diré todo antes de que sea tarde. Pero el sonido que vino a continuación no era de palabras. Era el choque de algo rompiendo. Y luego la oscuridad se tragó la luz.